¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. El día de hoy Hola. estamos en nuestra segunda sesión del taller de Contraloría Social de la Gestión Pública. Les damos la más cordial bienvenida y en esta ocasión tenemos la charla con el doctor Jafet Noriega Zamudio. Él es actualmente titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato. Entonces, pues para dar comienzo, me permitiré leer unas pequeñas líneas de su currículum de vida, ¿no? Sí. José Jafet Noriega Zamudio es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado Campus Mexicali, maestro en Justicia Constitucional, obteniendo el título bajo la modalidad de excelencia académica por la Universidad de Guanajuato, en donde además se tituló como licenciado en Derecho. Asimismo, aprobó el primer semestre del doctorado interinstitucional en Derecho bajo los auspicios académicos de la Universidad Autónoma de Nayarit. Se ha desempeñado como servidor público en distintas instituciones. Ha participado como alumno y como profesor en diversos cursos, talleres y conferencias. También ha escrito algunas colaboraciones en textos y revistas jurídicas. Actualmente es titular del órgano interno de control de la Universidad de Guanajuato y profesor de tiempo parcial del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato en la mencionada Casa de Estudios. Pues sin más preámbulo, dejamos en uso la voz al maestro, al doctor Jafet, quien aparte pues es un gran amigo nuestro, y bueno, nos da doblemente gusto tenerlo por aquí. Bienvenido, doctor Jafet Noriega. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y todos. Me da mucha alegría estar con ustedes y en primer lugar, pues reconozco este ejercicio como algo proactivo realmente. Yo creo que cuando participamos en algo que nos llama la atención o que tenemos interés, pues podemos confirmar que ya sabemos mucho, o por qué no, yo creo que con toda humildad podemos aprender algo, a lo mejor hasta a ratificar que lo que pensamos es lo correcto o justamente nos permite cambiar de rumbo. Entonces, agradezco y reconozco muchísimo este ejercicio pedagógico, voy a decirlo de esta manera, de Contraloría Social, que justamente la Contraloría Social se refiere a la participación ciudadana en la vigilancia y control de la gestión pública. Considero que hoy por hoy, pues hablamos mucho del tema del combate a la corrupción, de mejorar las prácticas, de mejorar la administración, del derecho al buen gobierno incluso, pero realmente pues hay muchísimas circunstancias que tenemos que tomar en consideración a efecto de estar en condiciones precisamente de lograr esta circunstancia. Entonces, el día de hoy, agradeciéndole al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, representado aquí por el maestro Alex Amarripa, un gran amigo también para mí, en conjunto con el Consejo Ciudadano de Contraloría Social del municipio de León, la Presidencia Municipal de León y por supuesto también la Universidad de Guanajuato, de donde formo parte actualmente como profesor y en la calidad del titular del órgano interno de control, pues me permitiré compartir algunas cuestiones relacionadas con el tema para el que me invitaron, que es las responsabilidades administrativas. Con todo gusto, si hay alguna inquietud o gustan que me regrese o alguna participación, ojalá que no hagamos un mero monólogo. Entonces, déjenme ver si ya puedo compartir la pantalla. No sé si se alcanza a ver. ¿La ven ustedes? Yo creo que sí. Sí, ya lo estamos viendo. Sí, se ve. Perfecto. Se ve. Muchas gracias. Entonces, déjenme, voy al inicio. Les decía yo que me hicieron el grandísimo favor para hablar del tema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Con mucho gusto les voy a compartir el material, así que más que nada a ver si vamos platicando al respecto. Bueno, en primer lugar, pues tenemos la necesidad de conocer cuáles fueron los antecedentes y sobre este tema tuvimos antecedentes internacionales o convencionales y por supuesto también antecedentes nacionales y estatales. Entre los antecedentes internacionales hay tres instrumentos importantes. Número uno, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, que este instrumento data desde el año de 1997.
es un acuerdo internacional en donde se establecieron medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y también a las empresas. Veamos este antecedente también, no solo de autoridades, sino también del sector particular, que prometan, den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Luego tenemos otro instrumento valioso que es la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este instrumento data del año de 1996 y precisamente establece la extradición de personas por delitos, ojo, por delitos de corrupción, no por faltas. Estoy seguro que no todos quienes estamos aquí tenemos la formación de abogados y ojalá que yo pueda hacerlo suficientemente claro para que todos podamos tener un marco de referencia común. El género es, podemos decir que hay conductas ilícitas, pero no todas las conductas ilícitas son delitos. Los delitos son todos aquellos que están tipificados en el Código Penal, pero también, por ejemplo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en las leyes estatales, pues no tenemos delitos, sino faltas administrativas, así llamadas. Entonces, en esta convención se establecían compromisos para lograr la extradición de personas por delitos de corrupción, estableciendo también mecanismos de cooperación y asistencia entre los estados a fin de obtener pruebas y realizar procesos bajo el debido proceso, justamente, o lo que antes llamábamos aquí en México las formalidades esenciales del procedimiento. Entendidas las formalidades esenciales del procedimiento o el debido proceso como aquellas condiciones elementales, mínimas, que se deben de satisfacer precisamente en aras de, pues, no violar derechos humanos de las partes o de los intervinientes en un procedimiento. Estoy leyendo el chat, discúlpenme, que dice ahí que en este tema se puede hablar de verdades o de criterios, nos dice Ignacio Miramontes, consensados, avalados por la práctica. Claro, podremos enriquecer, creo que ojalá que sea pues un taller, precisamente es el enfoque que tiene esta actividad y con mucho gusto podemos participar de aquello que incide en este tema, así lo propongo. Otro tema importante es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que este instrumento entró en vigor en el año 2005 y obliga a los países a establecer delitos penales, y dice por ahí, y de otro tipo para cubrir una amplia gama de actos de corrupción. Quisiera detenerme aquí para hacer dos comentarios. Hay cosas que voy a comentar que no están en las diapositivas. A mí no me gusta poner todo en las diapositivas. En el mundo tenemos un sistema universal de protección de los derechos humanos, precisamente pues representado por la Convención de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que podemos remitirnos precisamente por lo que hace estos sistemas al ocaso en el año 1945, cuando se consolida la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y después hay otros 3 sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Está el sistema africano, el sistema europeo y el sistema interamericano. México, al formar parte de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, al haber firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, perdón, o también llamada el Pacto de San José, pues entonces reconoce la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, de tal manera que hoy por hoy los tratados internacionales, las sentencias que emite la Corte Interamericana, pues son de carácter obligatorio para los jueces. Al día de hoy, si ustedes revisan, hay 17 resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana contra México. La última de ellas muy interesante en materia penal, por lo que hace al caso García Rodríguez y Reyes Alpizar versus México, y que tiene que ver con la interpretación de 2 instituciones previstas en la Constitución en materia penal. Una es el arraigo y otra la prisión preventiva oficiosa, pero es la primera vez en este asunto, en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar versus México, reitero, es la primera vez que la Corte Interamericana dice que hay instituciones en la Constitución que son inconvencionales, es decir, que no se ajustan a los cánones, a los parámetros de protección de los derechos humanos previstos precisamente en el Pacto de San José. Bueno,
Después de esos instrumentos, de estos tres instrumentos, estos tres antecedentes convencionales, pues hubo una reforma muy importante que fue la reforma publicada el 27 de mayo del año 2015 en el Diario Oficial de la Federación. En esta reforma voy a decirlo de esta manera, nació el Sistema Nacional Anticorrupción. Y este sistema lo encontramos principalmente regulado en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A grandes rasgos, en el Sistema Nacional Anticorrupción hay dos órganos colegiados. Uno es el Comité Coordinador y otro el Comité Participación. Sí es. Perdón, a ver si nos apoyan en silenciar por ahí un micrófono. Gracias. ¿Quieren algo con hecho mejor chocolate? Les decía yo, en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, pues se establecieron las bases constitucionales mínimas para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción y después replicar esta visión en los 32 estados de la República a través de la consolidación de los sistemas estatales anticorrupción y en algunos casos, ejemplo en Jalisco y en el Estado de México, pues también se han impulsado sistemas municipales anticorrupción. Realmente es bien interesante hablar de esto porque valdría la pena preguntarnos qué tan conveniente es que haya sistemas municipales anticorrupción, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que tiene más de 570 municipios, y pues de pronto quizás sería un tanto complicado dialogar al respecto entre tantos órganos colegiados al efecto. Pero bueno, reiterando, en el artículo 103 entonces están las bases del Sistema Nacional Anticorrupción y se prevén dos grandes órganos colegiados, el Comité Coordinador, en donde intervienen, por supuesto, autoridades, representantes de los poderes públicos, y también el Comité de Participación Ciudadana. Yo siempre digo que es aquí el resumen de ese binomio indisoluble entre sociedad y gobierno que teóricamente habíamos escuchado desde hace mucho tiempo. Pero para echar a andar este sistema normativo que está en la Constitución, este sistema normativo que está dentro de un mismo orden jurídico constitucional, pues es necesario establecer otras normas conocidas como leyes secundarias. Y entre esas leyes secundarias y el 18 de julio del año 2016 se publicaron dos leyes generales muy importantes. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es precisamente sobre la que vamos a platicar en gran medida. En esta Ley General de Responsabilidades Administrativas se establecen las faltas conocidas como faltas graves y por supuesto como faltas no graves, así señaladas, así catalogadas en la ley. Y esto me parece muy importante porque a veces tenemos conocimiento de algo que realmente nos parece grave o muy delicado, pero no alcanza a tener esa calificación legal. Entonces, pues después vamos a leer quizá que fue calificado esos hechos como una falta administrativa no grave. Y entonces es bastante complicado convencernos cómo no es grave o cómo dice la autoridad que no es grave si nos parece que ese fue un hecho pues bastante reprochable. Pero bueno, ya en un momento más veremos esa clasificación. Luego, ¿qué pasó aquí en Guanajuato? Pues el 6 de septiembre del año 2016 se publicó un decreto en el periódico oficial en donde se establecieron o se reflejaron las enmiendas constitucionales del 27 de mayo del año 2015, es decir, se gestaron las bases para tener el sistema estatal anticorrupción similar a lo que dice el artículo 113 de la Constitución Federal. A mí me parece muy importante y me quiero remitir o referir a la Constitución Federal porque la Constitución Federal tiene 136 artículos. Teóricamente, cuando uno pues estudiaba algunos cursos básicos quizá de derecho hace algunos años, a mí me parece que sería desafortunado decirlo ahora sí, pero bueno, a lo mejor también se escucha así, pues nos enseñaron que había dos partes en la Constitución, la parte dogmática del artículo 1 al 29 y la parte orgánica del artículo 30 al 136. Y se decía en la parte dogmática es donde teníamos las garantías individuales y luego en la parte orgánica se establecían las reglas o la organización precisamente de los poderes públicos. Considero que es impreciso hablar de esta manera porque en la actualidad pues hay más derechos humanos
que solamente aquellos que están establecidos en los primeros 29 artículos, como reitero, en algún momento lo escuchamos. Y pongo un ejemplo, si nosotros vamos a lo que dice el artículo 35 de la Constitución, pues por ahí vemos los derechos político-electorales, o si nosotros vamos al artículo 123, pues seguramente escucharemos o podremos imponernos de los derechos que tienen los trabajadores, que finalmente me parece que siguen siendo parte de los derechos humanos. Bueno, en la Constitución también se organiza en 9 títulos, hablo de la Constitución Federal, y en el título 4, antes de la reforma del 2015 a la que me referí, se denominaba de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado. Pero después de esta reforma, ahora vemos cómo cambió la denominación y escuchamos que son de las responsabilidades de los servidores públicos, ojo, de los particulares con faltas vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Entonces ya desde el cambio de denominación vemos cómo se involucran o se pueden involucrar también los particulares por lo que hace al régimen de responsabilidades administrativas. Pero dice aquí, con faltas administrativas graves. O sea, ¿cuándo sería relevante un particular para el ámbito administrativo disciplinario? Pues solamente cuando éste se vincule con faltas administrativas así calificadas como graves en la ley. Después de que hemos visto qué pasó en la Constitución y que se replicó en las constituciones de los estados, pues también es importante ver qué pasó con las leyes secundarias. Les hablaba yo que en el 18 de julio del año 2016, pues se expidieron 2 leyes generales nuevas, la del Sistema Nacional Anticorrupción y la de Responsabilidades Administrativas, y entre otras cosas, lo importante de una ley general, porque pues hemos escuchado a lo mejor que hay leyes generales, federales, reglamentarias, leyes orgánicas, etcétera, pues las leyes generales tienen como característica que sientan las bases, son productos del Congreso de la Unión y sientan las bases mínimas sobre las cuales la Federación y los estados pueden legislar en atención al régimen de soberanía interior o al ámbito competencial que a cada uno de estos órdenes de gobierno les corresponde. Después también se expidió la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental con algunas adecuaciones, la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hubo reformas a la Ley Orgánica de la entonces Procuraduría General de la República, reformas o adecuaciones al Código Penal Federal y también algunas adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En similares términos, pues en los estados, en el caso de Guanajuato, se emitió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Guanajuato, hubo reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se expidió una nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que antes aquí conocíamos como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público, del Código Penal y también a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, esto nos ofrece una idea de la importancia normativa, al menos hasta aquí, de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Luego, ¿qué debemos entender o cómo podríamos definir quizá a los servidores públicos? Pues también las constituciones, tanto la federal como la estatal, en idénticos términos, nos ofrecen la respuesta a ello. Y dice, para los efectos de las responsabilidades a los que alude el título 4, se reputarán, se entenderán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación o de los estados, a los funcionarios y empleados, y dice algo muy importante, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía. Y luego dice algo muy importante, quienes serán responsables por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Y me parece bien importante analizar esto con detenimiento, porque dice a grandes rasgos que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión es un servidor público. Y además que es responsable
por actos u omisiones. Quizá nosotros a veces podemos pensar, pero pues realmente yo no hice nada, ¿yo por qué voy a enfrentar un procedimiento? Pues precisamente porque cometimos una omisión. La ley estableció que teníamos que hacer algo y no lo hicimos. Recordemos el principio de legalidad que de manera muy pues clásica dice o define el artículo 2 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato al referir que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permita y los particulares todo aquello que no les esté prohibido. Y luego a mí me parece necesario cuestionarnos, ¿será importante decir el principio de legalidad en estos términos o a poco aplicamos la ley matemática de que el orden de los factores no altera el producto? Pues aquí se altera, por supuesto, la naturaleza porque la autoridad tiene facultades en números clausus, en números cerrados, un catálogo, puntos específicos sobre los cuales puede actuar y debe actuar. Y los particulares tienen un amplio margen de libertad porque solamente estamos limitados por lo que hace a las prohibiciones expresamente establecidas en cada una de las normas. Por eso, desde mi punto de vista, pues cada vez los códigos penales deberían de ser más breves y no más amplios, porque en la medida que incorporamos tipos penales a los códigos penales, pues esto se traduce en una limitación al ámbito de libertad de los particulares. Bien, después hay otra palabra muy importante que hemos repetido y me voy a regresar a la lámina. Dice que serán quienes serán responsables. Entonces, esta palabra es importante por el tema que estamos aquí platicando, las responsabilidades administrativas. ¿Y qué significa la palabra responsabilidad? Me anticipo un poco. Responsabilidad significa responder a. Entonces, somos sujetos o estamos obligados a responder a. En el artículo 109, lo veremos más adelante, en el 109 de la Constitución Federal, ahí se establecen tipos de responsabilidades. La responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, la responsabilidad incluso política, puede haber responsabilidad civil, responsabilidad laboral, veíamos nosotros responsabilidad patrimonial del Estado. Pero aquí nos estamos nosotros deteniendo solo a escuchar, o yo solamente a platicarles sobre las responsabilidades administrativas, es decir, ¿por qué y de qué debo responder en relación con los gobernados? En estos ejercicios que incluso en la doctrina podríamos leer a Thomas Hobbes en su obra El Leviatán y vería en ese monstruo de 1000 cabezas y escucharíamos estos conceptos de administrados y administradores, por ejemplo. Entonces, si nos vamos y luego estas responsabilidades, y en este ámbito de responsabilidades administrativas vigente, pues tiene un componente y un significado de gran trascendencia hablar, por supuesto, de la ética. Y para ello la palabra ética proviene del griego étike, que significa carácter, y según Aristóteles decía que proviene también de ethos, que se puede entender como costumbre. Por eso nosotros ahora hemos escuchado que hay muchos códigos de ética, muchos códigos de conducta, y también a veces hemos escuchado acerca de la palabra de deontología o la ciencia de los deberes. Ahora, ¿por qué es importante hilvanar, relacionar a la ética y a las responsabilidades administrativas? Bueno, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece que tanto los entes públicos como las personas morales deben impulsar la consolidación de una política de integridad. Y la política de integridad se compone de 3 elementos: de los códigos de ética, de los códigos de conducta y en estricto sentido de una política de integridad. Considero que lo que buscó la reforma es impulsar, pues realmente no es nada nuevo, sino que asumamos la integridad en el servicio público, es decir, que pongamos en práctica principios y valores, pero ahora establecidos de manera muy precisa en los códigos de ética. También otras definiciones importantes de la ética son que es la ciencia de la conducta y de las costumbres, que es una rama de la filosofía que tiene por objeto determinar el fin de la vida del hombre, y como un adjetivo pues concierne o podemos vincular este adjetivo, si lo utilizamos así, con las normas y valores de tipo moral. Y desde aquí me anticipo a compartirles, porque me parece que este es un ejercicio de carácter pues más pedagógico que otra cosa, que una de las principales críticas que ha merecido el sistema nacional y estatal anticorrupción por lo que hace al tema de la ética es que pareciera que ahora estamos frente a una ética reactiva, lo cual desnaturaliza
pues la esencia misma de la ética. Es decir, estábamos acostumbrados a escuchar que las únicas normas que tenían 4 características, me refiero a la exterioridad, a la bilateralidad y por supuesto a la coercibilidad, además de la heteronomía, pues son las normas jurídicas, es decir, son las únicas normas que en caso de ser incumplidas podía el Estado imprimir la fuerza coactiva para su cumplimiento. Pero ahora en las normas éticas, veremos en un momento, pues pareciera que el Sistema Nacional Anticorrupción también dice, al menos en el artículo 49, fracción primera, que es en donde se tipifica una falta no grave, también ahí se establece que puede cometer una falta no grave aquel servidor público que no se ciña a lo que dice el Código de Ética. Lo veremos más adelante. Entonces, pues parece que entonces ahora la ética también nos puede traer aparejada una sanción, la inobservancia a los códigos de ética. Luego les decía yo, en el artículo 6, por ejemplo, de la Ley General y Estatal de Responsabilidades Administrativas, que tienen bastante coincidencia en sus artículos y en su contenido, pues por ahí se establece la necesidad de crear códigos de ética. Y estos códigos de ética podemos decir que son un conjunto de normas que regulan una materia determinada, pero además en el código de ética se regulan comportamientos esperados de las personas que colaboran en una organización, decía yo, pública o incluso en una organización particular. Como referentes históricos de los códigos de ética podemos decir, incluso por ahí en la medicina, por ejemplo, hay un juramento Hipócrates, en donde los recién egresados de los programas académicos de medicina, pues se comprometen cuando terminan el programa académico a cumplir con ciertas normas. El sometimiento a los códigos de ética social e históricamente, pues pareciera que nos traen la convicción de ceñirnos esos principios y valores. Y lo importante en los códigos de ética considero que no es aprendérnoslos de memoria. Es más, ni siquiera el fin último es que se publiquen, sino más bien que asumamos e interioricemos su contenido, pues para coadyuvar a la transformación de una sociedad. Considero que esto es realmente la esencia del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahora se habla mucho de esa palabra del enfoque preventivo, pero realmente lo preventivo, si me permiten poner un ejemplo que yo suelo pues plasmar en algunos foros, yo digo que el enfoque preventivo es como cuando vamos nosotros a un médico familiar y nosotros vamos al médico, el médico nos hace un diagnóstico y nos recomienda que hagamos ejercicio y que llevemos a cabo una dieta balanceada. La verdad es que ese día salimos animados, un poco preocupados del médico y pensamos, voy a hacer ejercicio a partir de mañana y voy a comer bien. Pero ¿qué pasa después de 2, 3 meses, cuando mucho, si no es que a la semana siguiente, pues dejamos de comer sanamente, dejamos de hacer ejercicio y cuando vamos al médico después de un año y el médico nos dice, ¿sabe qué? Que tiene usted una enfermedad X que es incurable porque pues realmente no hizo ejercicio y no comía bien. Acá pasa algo similar. Yo creo que la esencia de los órganos internos de control, creadas estas unidades administrativas con estas reformas constitucionales y las normas que hemos platicado, pues tienen y se apela socialmente a que haya un enfoque preventivo, pero no puede ser eficaz el enfoque preventivo si no se asume con responsabilidad las observaciones, las recomendaciones y más allá de atenderlas, esto debe de implicar un cambio de paradigma en algo que no se está haciendo bien. Y el no hacerlo bien, me refiero a que no lo estamos haciendo apegados al marco normativo correspondiente. Entonces, ahí tenemos uno de los retos importantes. Luego, por lo que hace a la ética profesional, solo para complementar esta parte del apunte, pues podemos nosotros vincular la ciencia de la conducta, del comportamiento social como la ética, por supuesto, con el despliegue o con el desarrollo de las actividades propias de cada una de las profesiones. Y esto es importante porque también tenemos responsabilidades pues ocasionadas por profesionales, por servidores públicos también, como lo acabábamos de ver hace unas diapositivas. Quizá por médicos que están trabajando en una institución pública, por abogados, por contadores, por ingenieros, por arquitectos, etcétera. Somos profesionistas y no nos ceñimos a los cánones o a los parámetros de la ética profesional. Aquí quisiera compartir un video
porque yo creo que de lo que hemos platicado rápidamente, de las responsabilidades y de la ética, hasta este momento, a mí me gustaría sintetizar esta parte con lo que hace algo que a lo mejor ya han visto, espero que no, y si lo vieron, pues disculpen que lo vuelva a poner. Muchas gracias. Si vimos en este video, y por lo que me pareció oportuno compartírselos, pues realmente es una cadena de favores, como aquí se llama, una cadena de conductas o de comportamientos, los que nos podría hacer, pues nos podría favorecer, desde estos ejercicios, por supuesto, la Contraloría Social considero, nos podría favorecer a la consolidación, a la construcción de una mejor sociedad. Pero en esto tenemos participación necesaria, sociedad y gobierno, desde lo que cada uno hacemos. Por un lado, la exigencia legítima para que las autoridades públicas cumplamos con nuestros deberes, y por otro lado también la participación proactiva de la sociedad. Yo creo que no se trata de generar, voy a decirlo de esta manera, de manera muy respetuosa, no se trata de generar dos bandos, sino más bien de sumar y de tejer esas relaciones de colaboración y de coordinación. Bueno, después de esto, ¿y qué es el servicio público? Tenemos dos enfoques. El enfoque orgánico, pudiéramos comentar que es una actividad que por ley es exclusiva del Estado y que éste puede gestionar en forma directa o indirecta. De manera específica, me parece que es muy importante ver qué hacen los municipios, porque los municipios, de acuerdo con lo que prevé el artículo 115 de la Constitución Federal, pues son el primer respondiente, la primera autoridad, voy a decirlo de esta forma. Además de que en los municipios, por ahí dice el doctor Jorge Fernández Ruiz, una crítica a la redacción del artículo 115, es que dice el artículo 115, los municipios prestarán el servicio de agua. Pues no, no es el servicio de agua, sino prestan el servicio público de alcantarillado, agua potable, de saneamiento, etcétera. Pero esos servicios son los que más nos interesan a la generalidad de la sociedad, por lo menos para vivir en ciertas condiciones elementalmente favorables. Hay otro enfoque funcional para definir este concepto, y es que consiste en una actividad que en sí misma tiende a satisfacer una necesidad colectiva, el orden y la utilidad públicos, sin importar si se concede exclusivamente al Estado. Por ahí hay contratos administrativos, pensemos, en donde hay concesiones, licencias, para que un particular pueda pues pueda hacer las veces quizá de una autoridad y pueda prestar un servicio público, pero lo esperado por la sociedad es que ese servicio público sea prestado de la manera más favorable para satisfacer las necesidades generales de la población. Y aquí hago también un paréntesis. ¿Qué nos pasa como ciudadanos? Yo creo que muchas veces, lo digo en lo general, valdría la pena preguntarnos qué tan buenos o malos ciudadanos somos. Cuando estaba el tema de la pandemia, yo me quedaba un poco asombrado porque a lo mejor nosotros aquí no usábamos el cubrebocas, no cumplíamos ciertos roles o ciertas normas, pero si veíamos en la televisión qué pasaba cuando alguien iba al extranjero, era el mejor ciudadano del mundo, se ponía su cubrebocas, cruza uno por la vialidad correcta, etcétera. Entonces, realmente, ¿cuál es la esencia o por qué no ceñirnos al marco normativo? Pues a lo mejor porque nos hace falta convicción, porque nos hace falta conocimiento, porque nos hace falta, ¿por qué no?, ver el ejemplo de la imposición y de la sanción para que se configure o para que pueda actualizarse ese enfoque especial del cual gozan las normas. Luego, también es importante en el ámbito jurídico, estamos quizá ya más familiarizados con esto, pues buscar cuáles son las fuentes del derecho. Y entre otras, encontramos como fuente, como un origen del derecho, como una interpretación válida de la norma, pues lo que dicen ciertos tribunales. A ello le llamamos la jurisprudencia, o en algunos casos son tesis aisladas que no son obligatorias. Incluso la jurisprudencia solo es obligatoria para las autoridades jurisdiccionales en términos de lo previsto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Y por ahí encontré esta tesis que me pareció valiosa porque representa algunos temas genéricos para introducirnos este tema. Dice, el servicio público en el derecho administrativo, ¿qué es? Yo les preguntaría, ¿qué es el servicio público? Pues esta tesis histórica dice, en derecho administrativo se entiende por servicio público un servicio técnico prestado, disculpen, así dice la tesis, prestado al público de una manera regular y continua para la satisfacción del orden público y por una organización pública.
Es indispensable para que un servicio se considere público que la administración lo haya centralizado y que lo atienda directamente y de por sí con el carácter de dueño para satisfacer intereses generales y que consiguientemente los funcionarios y empleados respectivos sean nombrados por el poder público y formen parte de la administración, quedando sujetos al estatuto respectivo o, en otros términos, al conjunto de reglas que norman los deberes y derechos de los funcionarios y empleados públicos, entre los cuales figuran la obligación de otorgar protesta antes de entrar en posesión de su encargo y el derecho de recibir la retribución que será fijada forzosamente por la Cámara de Diputados en los presupuestos de egresos. Veamos que esta tesis pues es antigua. Ya no, aquí no se plasma el concepto de servidor público, se habla de una administración pública centralizada, o bien, como en los libros de derecho administrativo se dice, todavía aquí se representa una visión paternalista del Estado. ¿Qué quiere decir esta visión paternalista? Que antiguamente las personas estábamos esperando que el Estado, llámese federación, estados o municipios, nos proveyeran de todo. Y actualmente hay otros enfoques, otras interpretaciones, en donde se ha dicho que actualmente estamos abiertos a que el Estado tutele el libre desarrollo de la personalidad. Esto significa, pensemos en un ejemplo, históricamente concebíamos al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Y en la actualidad el derecho ha cambiado y se dice, bueno, que cada persona puede elegir si se casa con una pareja del mismo sexo o de otro. Yo estoy hablando de lo que dice el derecho, con todo respeto, y esas son las interpretaciones más modernas, y yo diría que en el ámbito del derecho administrativo, pues también hoy por hoy es importantísima la participación de la sociedad organizada. Luego, si vinculamos a la ética, al servicio público y a quienes son servidores públicos, pues actualmente tenemos varios ejemplos de esta mezcla, lo digo con todo respeto, de esta mezcla de roles que hay en el servicio público, en el servicio privado y de la ética. Y a esta mezcla le llamamos, por ejemplo, Código de Ética del Poder Ejecutivo. Un mero ejemplo que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 15 de febrero del año 2019 e inició su vigencia el día siguiente al de su publicación. En este código se establecen, por ejemplo, valores como la disciplina y el respeto para los servidores públicos. Y dice, la persona servidora pública debe realizar sus funciones siempre observando en su desempeño disciplina y respeto. Y luego dice aquí algo muy importante, tanto a los servidores públicos como a los particulares. Considero que muchas veces también es cierto que uno va a una oficina y en realidad se llega a la oficina a las 9, la primera hora es para tomar el café, luego para un receso, luego para empezar a ver temas que se van a ver y ya se atiende hasta las 2, 3 de la tarde para decirle a alguien, le faltó la clave CURP y venga mañana. Ah, caray, pero esta persona ya le generamos una molestia en su tiempo, gastó dinero en trasladarse, pidió permiso en su trabajo para llegar tarde. ¿Qué nos costaría establecer otras prácticas? A lo mejor poner una computadora ahí al servicio del público, ayudar a alguien para que pueda cumplir con la obtención del trámite para el que visitó la oficina. También con los compañeros, me parece que hay quienes dicen que las oficinas son nuestra segunda casa. Yo creo que no es si son la segunda o la primera, pero es un ámbito de convivencia en donde tenemos que modular con un respeto general para todas las personas que convivimos en esos recintos. Ahora, dice también el código, si se transgrede esta disposición, el mismo ordenamiento jurídico, el mismo código, faculta a las personas servidoras públicas para denunciar estas conductas. Y es aquí les hablaba yo de esa crítica. Si se supone que son códigos de ética y que los códigos de ética históricamente decíamos que no eran coercibles, que su incumplimiento no acarreaba la potestad punitiva del Estado, pues vemos cómo ahora el marco jurídico sí establece esas posibilidades. Más allá de decir o de asumir postura acerca de si está bien o si está mal, yo les estoy platicando cuál es o qué es lo que está plasmado en la norma correspondiente. Luego hay varios principios legales y también estas prácticas de una dosis de carácter preponderantemente axiológica que se contienen en este código. Me refiero a la objetividad. Esta objetividad, por ejemplo, se traduce en que la autoridad solamente puede resolver un asunto con base en lo que está en un expediente.
Dicho de otra manera, hay un procesalista que se llama Eugene Florian y decía Eugene Florian que lo que no obra en el expediente no existe en el mundo. O sea, a lo mejor vemos una nota en el periódico, pero si no está incorporado un expediente, pues realmente no se puede resolver con base en prejuicios, si no es más que con objetividad, con lo que está en el expediente. Transparencia. Hoy por hoy sabemos todos que hay canales, que hay ventanas abiertas para que las personas puedan ejercer su derecho humano de acceso a la información reconocido en el artículo 6 de la Constitución. Rendición de cuentas, la obligación que tenemos todos los servidores públicos de rendir, por ejemplo, nuestra declaración de modificación de situación patrimonial durante el mes de mayo de cada año. También cargar el acuse de la declaración fiscal y también rendir la declaración de intereses, lo que históricamente hemos llamado la 3 de 3. La competencia por mérito, bueno, también implementar algunas pautas, algunas prácticas por lo que hace a la contratación de personas para que haya un sistema escalafonario y que permita precisamente que los mejores perfiles pues puedan ir ascendiendo en aquellos cargos en donde hay una carrera para ellos. La eficacia y la eficiencia, esto es la prontitud y también el mejor aprovechamiento de los recursos según se trate, y que también estos principios los encontramos expresamente plasmados en el artículo 134 constitucional, por lo que hace al tema de las contrataciones. La integridad en el servicio. Realmente esto me parece de gran trascendencia porque pues se trata de ser congruentes. O sea, ¿cómo yo voy a usar bienes para un fin diverso que no son míos, son bienes que me asignaron para cumplir con un cargo público, pero yo no podría en ningún modo decir, bueno, me voy a servir, no sé, por poner un mero ejemplo, me dieron el gasto para un viático para cumplir con una comisión de trabajo, pero yo mejor ese viático lo voy a usar pues para irme a comprar unos zapatos o para ir a un hotel. Pues realmente estamos afectando el uso de los recursos públicos, aquello que todos participamos mediante el pago de nuestros impuestos. El principio de legalidad, yo considero formalmente hablando que ser autoridad a lo mejor no sería tan difícil si nos ponemos a estudiar cada caso, porque solo podemos hacer lo que la ley nos permita. Y también, les decía yo, y los particulares, todo lo que no se traduzca en una prohibición. La honradez, pues también darle el uso adecuado a los recursos que tenemos en el servicio público. A lo mejor a mí se me hace fácil y digo, bueno, ¿y qué pasaría si me llevo la computadora a mi casa y después, pues como si se perdiera, vamos a denunciar al Ministerio Público que me la robaron? Pues es recurso público, se necesita tener compromiso, responsabilidad y sensibilidad desde mi punto de vista. Imparcialidad. Se trata de no favorecer a nuestros amigos o de perjudicar a nuestros enemigos, si lo decimos en estos términos. Para ello, hay mecanismos en las normas para excusarnos de conocer un asunto si consideramos que se va a ver afectada la imparcialidad con la cual debemos dirigirnos. La economía, porque ya habíamos hablado de la eficiencia, la economía se traduce en buscar las mejores condiciones para que una oficina del gobierno pueda llevar a cabo las compras públicas. A lo mejor tenemos un presupuesto asignado, por poner un ejemplo, de 1,000 pesos para comprar un teclado de una computadora, y pues ese mismo teclado lo podemos encontrar más barato en una tienda que en otra, llevando a cabo las investigaciones de mercado correspondientes. La disciplina. A mí me parece que este es un tema que nos enseñaron desde casa, algunos lo reforzamos en las escuelas y hoy en día hace mucha falta pues recuperar esos principios y esos valores. Yo digo, llegar a tiempo, respetar nuestros espacios. Yo veo que desde la pandemia, por ejemplo, todos contribuimos a ello, quizá a todos días y horas, correos y mensajes y demás, y me parece que es bien importante establecer pues reglas de trabajo para tratar a las personas que vienen como nos gustaría ser tratados, pero además cumplir dentro de los plazos legalmente establecidos. Y con profesionalismo, pues se traduce en analizar, en estudiar, en proveerles la atención profesional que cada uno de los asuntos requiere y demanda para ser resueltos por las autoridades correspondientes. También en estos códigos se establecen, como lo anticipamos, algunos valores de las personas servidoras públicas. Y entre estos valores, pues encontramos justamente el respeto y la disciplina
con cada uno de los matices a los que me refería anteriormente. Después también vienen reglas de integridad en el servicio público. Y entre estas reglas encontramos, por ejemplo, a la actuación pública, la administración de bienes muebles e inmuebles, el comportamiento digno, contrataciones públicas, licencias, permisos, autorización y concesiones, reglas de control interno, cooperación con la integridad. Voy a decirlo de manera muy rápida. La actuación pública, pues se trata de conducir la actuación de los servidores públicos con transparencia, honestidad, lealtad, austeridad, cooperación, de manera proba de alguna forma. La administración de bienes, pues garantizar que los bienes muebles e inmuebles se utilizan para el fin para el que fueron asignados. Por mucho que esté bonita la oficina, no sería correcto que haga aquí mi despedida de soltero, por ejemplo. O sea, la verdad creo que sería algo reprochable porque no es el fin para el que tiene el bien. La luz, el agua, pues se está pagando con recursos públicos. El comportamiento digno, pues me parece que también ahí tenemos que ser empáticos. Es evitar proferir ciertos comportamientos, usar lenguaje, realizar acciones que se traduzcan en hostigamiento o en acoso sexual o laboral, o bien en una discriminación. Y volvemos a la reflexión inicial. ¿Realmente de quién depende esto? Pues de cada una de las personas, con independencia del rol que estamos asumiendo. Por lo que hace a las contrataciones públicas, pues buscar las mejores condiciones para la entidad en donde estamos colaborando. Por lo que hace al control interno, generar matrices, generar documentos en donde se identifiquen cuáles son los riesgos que enfrenta la organización y que en caso de que estos se materialicen, pues pudieran entorpecer el cumplimiento de estas funciones. Yo creo que el enfoque preventivo, eso que les decía que hablamos mucho ahora del enfoque preventivo, principalmente lo centramos en las mejores prácticas del control interno. La cooperación con la integridad, pues denunciar todas aquellas irregularidades de las que nos percatamos, pero es muy importante que denunciemos ofreciendo las pruebas correspondientes, que no se traduzca en un mero mensaje anónimo, porque tampoco por un anónimo va a ser suficiente elemento para que una autoridad pueda sancionar a una persona si es que no hay pruebas suficientes para presumir la probable responsabilidad del infractor y acreditar el cuerpo de la falta administrativa de que se trate. Después también tenemos como reglas el desempeño permanente con la integridad, en donde implica que resguardemos la información. Esto es tan tentador en la actualidad porque pues ahora tenemos, yo digo, un exceso de información. Hace algunos años uno se daba un tiempo para ir a la biblioteca y encontrábamos una fuente. Ahora el problema es que tenemos 1000 fuentes y hay que saber discriminar cuáles de esas fuentes son las correctas. Y en el ámbito laboral, pues hay personas que se sienten muy orgullosas de trabajar en algún lugar, le toman una foto a un acta o a un documento y chin, ahí van datos personales y estaríamos infringiendo algunas disposiciones. Información pública, pues transparentar lo que es público precisamente y darle la protección de datos personales a lo que así lo amerita. Por lo que hace a los procedimientos administrativos, pues que se cuente con un requisito de procedibilidad que es una denuncia, el resultado de una auditoría o que de oficio se pueda iniciar la investigación correspondiente, pero siempre apegándonos a 2 parámetros, al principio de legalidad y al respeto a los derechos humanos. Recordemos que en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de las reformas publicadas el día 10 de junio del año 2011, se establecieron 4 obligaciones para todas las autoridades, dice el artículo 1, párrafo 3. Todas las autoridades, no dice las autoridades abogadas o las autoridades del municipio o de la federación, dice todas las autoridades tienen las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Programas gubernamentales, pues buscar que los apoyos, los subsidios que se ofrecen a través de programas gubernamentales, pues sean entregados atendiendo a las reglas de operación de cada uno de estos. Por lo que hace a recursos humanos, ya hablábamos de un sistema escalafonario, a los trámites y servicios que se atiendan de manera respetuosa, eficiente, oportuna, cordial, disciplinada. No sé si hasta aquí vamos todos bien, no quiero yo aburrirles, de verdad es que luego ahora está muy padre las tecnologías de la información, pero yo siempre extraño más el trato próximo. Pero bueno, si no hay inquietudes, entonces continuamos. Déjenme ver. Creo que
podemos hacer un espacio de preguntas. Adelante, con mucho gusto. Discúlpenme, no había visto el chat. Adelante con los micrófonos. Bueno, aquí veía que decían, voy a dar lectura. Ignacio Viramontes decía que en este tema se puede hablar de verdades o criterios avalados por la práctica. Ya había comentado, dado lectura a esta aportación tan valiosa. Pues sí, desafortunadamente considero que hay muchas costumbres malas que hemos hecho buenas. Y ahí depende mucho de la ética y del profesionalismo de cada uno de nosotros. Por ejemplo, les hablaba yo de lo que se conoce como el robo hormiga. Pues a lo mejor ya es una costumbre que yo me esté llevando un lápiz a mi casa. Pues sí será costumbre, pero no es lo correcto. Y hay que retomar esas prácticas. Luego por ahí Ignacio también nos platica, el concepto de corrupción tiene su asidero en nuestra Constitución en el capítulo de las garantías individuales. Mire, ya no es correcto hablar de garantías individuales. Hubo una reforma constitucional que se publicó el 10 de junio del año 2011 y ahora se llaman derechos humanos. En los libros también leemos con frecuencia la palabra derechos fundamentales. La diferencia es que los derechos fundamentales son los que están escritos, los que tienen un fundamento, por eso se llaman fundamentales. Y los derechos humanos es un concepto más amplio. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿tenemos derecho a, no sé, tendremos el derecho humano a la felicidad? Pues seguramente que sí, es algo que abona nuestra dignidad humana. ¿Pero será un derecho fundamental en nuestra Constitución? Pues no, porque no está ahí escrito. Luego por ahí también, bueno, en relación con este planteamiento, voy a plasmar más adelante un artículo de la Constitución Política de la Ciudad de México, en donde ya hay instrumentos en donde se ha plasmado el derecho a la buena administración, que yo creo que más que el concepto de corrupción como tal, pues es el antónimo de la buena administración. Lo que queremos es que se garantice la buena administración y eso traerá aparejado pues la erradicación de la corrupción. Después por ahí, bueno, perdón, Mario, Alberto nos quiere compartir algunos valiosos comentarios. Adelante, Mario, por favor. Sí, gracias, Vic. Muy amable por permitirnos este diálogo. La verdad es que el tema es muy apasionante, lo que está ahorita usted mencionando. Es una base, es un cimiento sobre el que descansa todo lo que viene a ser la parte del servicio público. Y bueno, en lo particular, tengo una percepción muy clara en relación a esta situación, en donde pues toda esta parte de ética, de principios, de valores, se convierte en una vitrina muy bonita que las administraciones públicas las tienen reflejadas en lo que viene a ser sus decálogos, pero que lamentablemente no hemos alcanzado o no hemos logrado pues hacer posible que todo esto entre verdaderamente pues al individuo que trabaja pues en el servicio público. Y prueba de ello es que constantemente nosotros vemos, digo, recientemente pues se nos informó pues de la cantidad de denuncias o quejas que se han presentado contra servidores públicos, que es una constante que sucede pues no nada más en nuestros municipios, sino a nivel municipal, estatal y hasta federal, ¿no? Hay un tema y un pendiente muy grande también que las administraciones pasan y no se atienden, como es el servicio público de carrera, donde verdaderamente nosotros quisiéramos verdaderamente que a la gente que trabaja en el servicio público tuvieran una preparación y tuvieran una formación muy fuerte en este tema para garantizar realmente que fuera lo mejor de lo mejor que pudiéramos nosotros lograr en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues la verdad los temas son verdaderamente profundos para tratarlos en su contenido, pero creo que aquí hay un gran compromiso pues que nosotros como ciudadanos tenemos que forzar para que las administraciones públicas obviamente vayan enfocadas a lograr precisamente que todo esto se logre, ¿no? Porque si no se convierte en esa vitrina bonita que al final de cuentas pues a nadie pues solamente nos gusta pues que solamente aparezca como un maquillaje solamente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mario. La verdad es que yo creo que coincido totalmente. Y la verdad, por eso les decía, cuando se ofrecen este tipo de talleres, soy uno más de ustedes, soy ciudadano antes que otra cosa, y de pronto es aburrido, tedioso, uno dice, otra vez me van a decir que me porte bien, eso ya me lo sé.
Pues sí, el problema es que no lo ponemos en práctica y después encontramos o no asumimos con esa franqueza y con esa sensibilidad lo que estamos haciendo desde mi punto de vista. O sea, muchas veces pensamos, pues bueno, yo ahorita estoy ocupando un puesto público y merezco ciertas cosas. Pues no, merecemos, considero que sí es cierto que uno merece un salario porque estamos llevando a cabo un trabajo, pero nada más. Pero deberíamos esmerarnos en poner un ejemplo, no para que se haga un reconocimiento público, sino para cumplir con lo que nos corresponde. Al menos esa es una percepción personalísima y agradezco muchísimo la participación. Luis, por favor, con mucho gusto le escuchamos. Creo que Nacho había levantado la mano. Ah, discúlpenme. Entonces, si no tiene inconveniente, Luis, Nacho, lo escuchamos primero. Gracias. Gracias, Luis. Rápidamente para no entorpecer mucho el trayecto de esta plática. ¿Qué pasaría si la tecnología nos acerca más y nos al modelo chino, en donde prácticamente el individuo ya está a las 24 horas controlado por el gobierno, sabe exactamente dónde está cada uno de ellos, y si vamos hacia la moneda digital, pues también van a saber cada peso de dónde lo obtenemos y cada peso en qué lo gastamos. Eso no vendría a simplificar un poquito la cuestión ética, porque pues prácticamente el Big Brother nos estaría vigilando las 24 horas, y pues ahora sí que aportarse bien, porque pues no va a haber de otra, ¿no? Ese ahorita es una de mis obsesiones. Si la ética y el derecho no van a terminar siendo rebasadas por la tecnología. Muchas gracias, Nacho. Mire, la verdad se me hace un tema bien interesante porque hay estudios que dicen que durante la pandemia disminuyó la corrupción y disminuyó porque los trámites se hicieron en línea, es decir, no participamos las personas. Yo creo que es una conclusión muy desafortunada y muy lógica. O sea, la corrupción la hacemos las personas, no las máquinas, salvo que las personas alteremos las máquinas. Considero que hoy por hoy hablamos de aplicaciones, de la tecnología inteligente, de la tecnología artificial, de algunas aplicaciones. Yo creo que precisamente el reto no debería de estar en aplicar tecnología para desplazar al hombre, a la mujer, por supuesto. Me refiero a que deberíamos concientizarnos de esto que nos daban hace algunos años nuestras clases de civismo en la primaria. Y la verdad es que cosas tan sencillas como esto yo lo veo en la cotidianidad. Cosas como un saludo. Antes uno decía buenos días, buenas tardes, hola, ya me voy, etcétera. Hoy con la tecnología de los audífonos, uno a veces saluda y alguien va con los audífonos y a lo mejor es un pretexto justificado. Bueno, no nos escucharon. La idea es cómo vamos mejorando el servicio público, cómo vamos tejiendo esos lazos de colaboración con ustedes como sociedad en grupos organizados, con esa Contraloría Social específicamente, pues para abonarle. Yo creo que lo que debemos buscar, y estoy seguro que es lo que buscamos los aquí presentes y más personas, por supuesto, es cómo logramos que vivamos mejor. Y vivir mejor no se traduce necesariamente de manera inicial en condiciones económicas, sino en el respeto, en educación, en una cultura de favorecer de manera de vida todos estos parámetros para sentirnos orgullosos de que lo que estamos pagando en nuestros impuestos se está llevando a cabo de manera muy puntual. Y esto, reitero, tiene una participación necesaria entre sociedad y gobierno. Luis, por favor, lo escuchamos. Gracias, Jafet, muchas gracias. Hace poquito leí una frase que me llamó la atención. Decía, lo que a veces no prohíbe la ley, lo puede prohibir la ética. De alguna manera, me agrada la frase porque al final es un marco de comportamiento humano que me permite discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. La pregunta que tengo específica, Jafet, es ¿qué está faltándonos a la sociedad mexicana para que esto frague? Sumándole al comentario de Mario y lo que has ahorita comentado, ¿qué está sucediendo? Yo soy una persona que me lleno de una gran frustración porque ahorita me hiciste favor de compartir
el marco, está en la Constitución del Estado de Guanajuato, está en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el SEA también. Ya está la vestimenta de lo que es todo este tema de anticorrupción y de ética. ¿Y qué falta para que esto fragüe y diantres ya no veamos esos escándalos? No quiero entrar en temas ni políticos ni partidistas, pero vemos cada día una serie de escándalos de servidores públicos de todos los niveles, sobre todo los altos, que se pasan por abajo todo esto y es una frustración como ciudadano. Por eso estoy aquí yo, Jafet. Perdón, ¿qué falta, diantres? Perdón, es una pregunta, probablemente no la puedas, pero dime tu opinión, por favor. Muchas gracias, Luis. La verdad, me encantó la frase y la comparto. No siempre creo personalmente que no nada más hablaré como una persona, que es lo que soy. Y con mis principios, mis valores, mis creencias, mi patrimonio intangible, lo que me enseñó mi familia, mis principios y valores. Yo digo, yo nunca me he regido, socialmente hablando, aprendiéndome un código. Yo creo que uno no dice, ay, hoy voy a leer la Constitución para comportarme de tal manera. Me parece que antes de eso hay una gran dosis de ética, de principios y de valores que no aprendimos porque esté un código. Lo aprendimos en la escuela y en nuestra familia. Y por qué no, también malos hábitos los aprendimos con nuestros amigos, haciendo travesuras, etc. Pero yo algo que advierto es que antes teníamos cierto temor a la aplicación de la norma, quienes practicamos alguna religión, a la religión. Había varios medios de control social y me parece que eran, pues a lo mejor no al 100%, pero eran más eficaces que los de ahora, en términos genéricos. Hoy por hoy, desde mi punto de vista, le hemos dado un gran énfasis al respeto a los derechos humanos, lo cual está bien, pero yo creo que también sería muy importante enfatizar una teoría de las obligaciones. Es decir, hoy por hoy para todo vamos a esbozar un derecho y muchas veces ese derecho es para ofrecer una disculpa o un pretexto. Perdón, llegué tarde, es que mi derecho humano a irme a tomar un café me hizo llegar tarde. Bueno, pero usted también tenía que cumplir con la obligación de estar a tiempo. Ah, discúlpenme, es que ayer se cerró el sistema para rendir mi declaración. Es que, bueno, tuve un mes muy complicado. Sí, pero tenía usted una obligación y tenía un plazo de 31 días en el mes de mayo para cumplir. Y así sucesivamente. Entonces, yo no digo que se resten los derechos, jamás diría eso. Pero sí considero que es muy importante cómo fortalecemos el cumplimiento de nuestras obligaciones. Pensemos en pagar el predial. Bueno, voy a exigir, pero voy a pagar mi impuesto predial. Voy a exigir, pero también voy a llegar a tiempo. Y eso nos va formando. A lo mejor al principio es incómodo. Yo lo veo mucho en el aspecto de la puntualidad. Estamos acostumbrados a ofrecer disculpas. Es que siempre va a haber una disculpa para llegar tarde. Y pongo un ejemplo cuando tengo la oportunidad de dar clases y digo, antes que no había celulares, uno decía, nos vemos mañana a las 5 de la tarde, sí, y éramos puntuales, porque no había el mecanismo para informar que íbamos a llegar tarde. Pero hoy decimos, nos vemos mañana a las 5, sí, perfecto, y mañana a 4:50 nos mandamos un mensaje. Entonces sí nos vamos a ver a las 5, bueno, entonces, perdón, voy a llegar hasta las 6. Nos hace falta la conciencia del cumplimiento de las obligaciones desde mi punto de vista. A la misma par, con el mismo énfasis de los derechos, pues también tenemos obligaciones y también tenemos castigos. Y yo creo que es importante legitimar esos castigos. Asumir, bueno, sí, es cierto que me van a imponer una multa y la tengo que pagar. ¿Por qué? Pues porque no cumplí con el pago oportuno. Pero ¿qué le estamos enseñando a las generaciones presentes, aprendiendo las presentes y enseñando a las futuras? Pues me parece que a ofrecer disculpas y a poner pretextos, a justificar. Y realmente esto nos da tranquilidad individual. Ah, me iban a sancionar, pero no me sancionaron. Correcto, pero ¿y a los demás qué va a pasar después? Entonces vamos a justificar a todas las demás personas. Y yo creo, insisto, porque estoy convencido de ello, no se trata de un cargo público, se trata de la convicción individualísima, familiar, personal, que podamos ir incentivando. Ojalá que podamos seguir, pues, con estos talleres, con estas pláticas, pero a su vez,
que estas pláticas no se traduzcan en memorizar lo que vemos, sino en cómo lo interiorizamos y ponemos, por eso puse el video hace rato, esa cadena, aquí se llamaba de favores, esa cadena de acciones que a todos nos vendría bien. Buenos días, gracias, pagué a tiempo, puedo exigir, pacíficamente hago esto. Yo creo que esa sería una manera de disminuir, lo dice la ONU, los discursos de odio, porque no se trata de eso, pero sí se trata de cómo sumamos como un gran equipo que somos en la sociedad, en el municipio, en el estado, en la federación, en el país, pues para que nos vaya bien a todos. Yo personalmente digo, está bien que se hable de la austeridad, no me refiero en una visión política, pero yo más que hablar de austeridad, a mí me gusta hablar de disciplina financiera, como se llama una norma. No se trata, yo creo que humanamente todos buscamos vivir mejor, y por supuesto que necesitamos recursos para vivir mejor, pero que le demos esa disciplina financiera, esos cauces me parece que nos vendrían bien. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra participación tan valiosa y si no, continuamos con esto. La verdad es que es agradezco mucho aquí al maestro Alex por el enfoque, pero lo dijo muy bien nuestro compañero Luis hace unos instantes. No siempre es la ley. Hay cosas que están en la ética que nos reditúan más que la propia norma. Estoy seguro de ello. ¿Alguna otra participación? ¿No? Bueno, entonces, con mucho gusto podemos participar cuando así gusten ustedes y si no, lo hacemos al último. Les decía, en la Constitución, en el 109 y en el 124 dice algo muy importante porque ahí se establecen los tipos de responsabilidades. Esto es cómo respondemos a, les decía que responsabilidad es responder a. Y por lo que hace a la fracción tercera de la Constitución Federal, pues ahí se establece que se aplicarán sanciones a los servidores públicos por actos o omisiones que afecten 5 cosas: la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia. Y realmente estos son los principios constitucionales que rigen la función pública administrativa. Es decir, tenemos que ver qué dice la ley, algo que no dice la ley, pero sí la ética, cómo nos comportamos con honradez, cómo tenemos lealtad, y además, cómo ofrecemos imparcialidad y eficiencia. Y cuando me refiero a la lealtad en el servicio público, pues me refiero, por ejemplo, al cuidado de la protección de datos personales. O sea, lo que yo sé con motivo de mi cargo público, no lo puedo andar divulgando, salvo que la ley establezca la obligación de hacerlo. De lo contrario, no debo divulgarlo, porque a nadie nos gustaría que anden divulgando en dónde vivimos, cuánto ganamos y demás, si es que no es un dato público. Si es público el salario, pues ya estará ahí en los apartados específicos de obligaciones, como es el caso. Pero yo creo que no me gustaría que anden diciendo ahí si me gusta tomarme un café o no me gusta. Pues esas son cosas personales, hombre, y hay que tener también el tratamiento para ello. ¿Y qué sanciones nos pueden imponer? Bueno, amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación. Y veremos más adelante en qué parámetros se pueden aplicar estas sanciones y también en algunos casos sanciones de carácter económico. Pues la ley, ¿cuál ley? La Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato establecen esas cuantías y los supuestos de procedencia para imponer cada una de estas sanciones. Bien, después, hay algunos principios del derecho penal, lo dice la jurisprudencia, que también se aplican a la materia administrativa, a la materia disciplinaria, a la materia sancionadora. ¿Cómo cuáles principios? Bueno, primero el principio de presunción de inocencia. Si ahorita alguien dice, oye, fíjate que Juan se robó un coche, pues no podemos esperar que mañana haya una sanción para Juan. Tendríamos que presumir su inocencia hasta que se acredite efectivamente la probable responsabilidad de Juan y después traer a Juan a un procedimiento y que Juan tenga la posibilidad de defenderse a través de una defensa adecuada. Para eso hay oficinas que se llaman defensorías públicas y que antes les llamábamos los defensores de oficio y que son gratuitos. Otro principio importante del derecho penal que se ha trasladado al derecho administrativo disciplinario, pues lo es el principio de tipicidad. Yo no puedo sancionar a alguien si no incurrió en una falta así calificada, así tipificada, por la Ley General y Estatal de Responsabilidades. Pongo un ejemplo. Alguien dice, vengo a denunciar administrativamente, no sé, el robo de celulares administrativamente. Pues no tenemos un tipo que se llame robo de celulares. Podrá ser una falta de probidad si es que
se configura alguno de los supuestos del artículo 49 de la ley, pero si no fuera así, no lo podemos sancionar administrativamente. A lo mejor penalmente sí, porque hay un tipo penal de robo, pero administrativamente no queramos leer una sanción por robo porque no hay una falta que se llame robo. No digo que sea algo que se deba de justificar, pero hay que ver a quién le toca, qué autoridad le toca, y también yo creo que es algo muy interesante que veamos cuál es la posibilidad de la sanción que se puede imponer, porque de lo contrario, pues de pronto tenemos también algunas, pues voy a decirlo de esta forma, una frustración, porque uno dice, yo fui a denunciar al órgano interno, a la Contraloría, porque yo quería que lo metieran a la cárcel. Bueno, esto no lo puedo esperar del órgano porque no hay una sanción de privación de libertad que puede imponer el órgano o la Contraloría Municipal según se trate. Ya habíamos hablado de qué significa responsabilidad, y por lo que hace a la responsabilidad administrativa es aquella respuesta que deben otorgar los servidores públicos cuando se contraviene alguna de sus obligaciones. Yo les decía que así como hemos dado mucho énfasis a los derechos, está perfecto eso, pero también hay que darle énfasis a qué nos toca hacer, cuáles son nuestras obligaciones, a cumplir todos con lo que nos toca para también legítimamente poder exigir. Yo creo que cuando uno da algo, uno está legitimado para exigir cuando cumplimos. Y a un servidor público solamente se le pueden imputar sanciones con motivo de ciertas faltas. Aquí en esta lámina, todo el material, les decía, lo van a tener ustedes a su disposición inmediata, pero en esta lámina vienen algunos fundamentos del marco normativo en materia de responsabilidades administrativas en el estado de Guanajuato, partiendo desde luego del marco jurídico constitucional de la Constitución Federal. No me voy a detener, yo creo que podemos avanzar con esto, ahí vienen los artículos correspondientes y las normas. Después, la reforma creó órganos de control, los órganos internos de control, y también hablamos de órganos externos de control. Los órganos internos de control son los órganos de las instituciones, por eso se llaman internos, y son unidades administrativas que básicamente yo considero que tienen tres funciones: actividades de control interno, investigaciones y la imposición de sanciones por faltas administrativas no graves. Y en control interno pues va todo lo que no es investigación para mí: auditorías, revisiones, evaluaciones al desempeño, enlace con las unidades de transparencia, revisiones archivísticas. Ahora la Ley General de Archivos también establece esta atribución esta obligación para los órganos internos de control. Entonces, a grandes rasgos se llevan a cabo estas tres actividades: control interno, investigaciones por faltas administrativas y, en su caso, la imposición de sanciones por faltas administrativas no graves. Luego, si nosotros lo vemos a mayor detalle, los órganos internos de control llevan a cabo actividades de fiscalización, son vínculos con el sistema estatal anticorrupción, buscan siempre el mejoramiento de la administración pública, tienen la posibilidad de aplicar el derecho administrativo disciplinario solo por faltas no graves. Por supuesto que son entes que tienen esa vinculación ciudadana porque reciben denuncias, por ejemplo. Buscan la prevención y deben buscar la prevención a través de actividades con enfoque preventivo, léanse revisiones o auditorías. Y son unidades que están permanentemente buscando la supervisión de la ética en el servicio público. Nada más que tenemos como accidente que la sociedad es más grande que el órgano y que su capacidad instalada. Entonces, por eso la vinculación ciudadana es tan importante, porque honestamente es imposible que 1 o 5 personas o 30 personas o 50 personas estén al pendiente de lo que hacen miles de personas, pero para eso todas y todos podemos colaborar de manera proactiva, de manera próxima, proactiva, y eso es algo bastante valioso e importante. Por lo que hace al control interno que yo les decía, pues hay que verificar las declaraciones, vigilar y evaluar el correcto uso de los recursos, requerir a las unidades administrativas información y documentación, practicar auditorías, implementar acciones internas en coordinación con el sistema estatal anticorrupción. Pero ojo, algo muy importante: las revisiones o las auditorías en un estado de derecho como el nuestro no deben de ser para amedrentar a nadie, deben de ser para mejorar la administración. Yo creo que la auditoría no debe ser mal utilizada. Me cae bien Mario, le voy a hacer una auditoría a Mario. No, ¿qué pasó? ¿Cómo?
O sea, yo voy a hacer una auditoría a los procesos, buscando que si hay algún área de oportunidad se mejore. Y bueno, pues si hay una responsabilidad, por supuesto que se hará lo conducente, pero no debe ser visto esto como un ejercicio para perseguir, amedrentar o para desnaturalizar lo que es la auditoría gubernamental. Luego, ¿cómo se puede iniciar una investigación? La propia ley general nos da la respuesta. A través de una denuncia anónima, por una denuncia nominal, como resultado de las auditorías o de oficio. Pero les decía yo hace rato, es muy importante que se aporten pruebas o que le permitan a la autoridad ver dónde están esas pruebas. Pues no basta un mero comunicado anónimo para echar a andar todo el desgaste del Estado, cuando en realidad a lo mejor eso fue pues una noticia que carece de un soporte documental. Yo creo que si nosotros somos empáticos, a nadie nos gustaría que nos inicien una investigación si no se tiene el soporte para podernos defender de ella. Eso también es algo muy importante. Luego, ¿quiénes pueden ser sujetos de responsabilidad? Pues servidores públicos o exservidores públicos. También particulares, pero siempre los particulares cuando sean vinculados con faltas administrativas graves. En términos generales, las faltas administrativas graves tienen que ver con el uso de los recursos. Lo voy a decir en términos lisos y vulgares y corrientes. Decían por ahí, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Es decir, a mí me van a infraccionar y yo para no pagar la multa, pues digo, oiga, pues hágase como que nadie nos ve y le va un billete para que no haga la infracción. Pues si eso queda acreditado, me van a sancionar como particular porque yo estuve vinculado en una falta de peculado, de cohecho, en el soborno que le llamamos, pues, porque no permitimos que un servidor público hiciera lo que tenía que hacer y además también el servidor público, porque él no tenía por qué haber aceptado dinero para dejar de hacer lo que era su trabajo. Y volvemos a la pregunta, ¿y esto nos conviene? Por supuesto que nos conviene a todos. Sería mejor asumir que pues a lo mejor infringimos el marco normativo, voy y pago, pero también para llegar a eso, hablábamos hace rato de la prestación del servicio público, pues ojalá que quienes están en las ventanillas de atención, pues nos atiendan rápido, nos atiendan bien y podamos ir configurando o potenciando el servicio público de mejor manera. No digo en modo alguno que se prestan malos servicios, pero sí creo que hay áreas de oportunidad y que en todo el mundo, tenemos la posibilidad de mejorar esto. Luego, ¿cuáles son las faltas administrativas? Bueno, la ley establece un catálogo y dice hay faltas graves y faltas no graves. ¿Y cuáles son las graves y las no graves? La ley también establece cuáles son estas. En la ley general se establecen en los artículos 49 y 50 cuáles son las faltas administrativas no graves. Por ejemplo, que no se cumpla con las funciones, y veamos aquí algo importante que platicamos al inicio de la plática, es no cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en el desempeño, disciplina y respeto en los términos que establecen los códigos de ética. Entonces yo les decía, caray, pues eso los códigos de ética sí tiene ahora una vinculación normativa que nos puede traer aparejada una sanción. Otra falta es de que no denunciemos los actos o omisiones de los que tengamos conocimiento y que se puedan traducir en una falta administrativa. Otra no grave es atender instrucciones de los superiores, pero siempre que éstas sean acordes con la prestación del servicio, no que me manden por las tortas y yo no vaya por ellas, pues eso no tiene nada que ver con el servicio. Pero si me están instruyendo a que haga algo que fundamente adecuadamente una actuación, pues me parece que eso sí pudiera dar pauta a ello. Presentar en tiempo y forma las declaraciones, hablábamos del mes de mayo que acaba de terminar, registrar, integrar, custodiar la documentación, que no se me haga fácil tomar una foto y subirla al Facebook, porque a lo mejor ahí van datos personales y estoy comprometiendo datos de otra persona. Supervisar que los servidores públicos sujetos a la dirección del titular cumplan con las disposiciones del artículo, o sea, también quienes estamos a cargo de un área, pues tenemos que estar al pendiente de que los vehículos se usen de manera correcta, que los viáticos se apliquen bien, que se cumpla con las declaraciones, etcétera. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, por supuesto que se rinden cuentas a través de informes, de la atención a requerimientos y demás. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos, si nos piden información, pues tenemos que proporcionarla en tiempo y forma, y si no, y es viable, pues a lo mejor pedir una prórroga, pero se trata de generar actividades o acciones gubernamentales de coordinación y de colaboración. Es bien importante ahí también un comercial,
que la propia Corte declaró invalidada una fracción a través de una acción de inconstitucionalidad de este artículo 49. Y lo que sí subsiste es la obligación de que antes de la celebración de contratos de adquisiciones o arrendamientos o enajenaciones, pues se rindan los manifiestos de no intereses, de no conflicto de intereses por quienes vayan a participar en estas actuaciones, en estos actos jurídicos tan importantes para las administraciones. Y les decía yo, la fracción 10ª y 11ª acaban de quedar suprimidas. Justamente el día 31 de mayo del 2023 se notificaron los puntos resolutivos de esta acción de inconstitucionalidad. Y pues si no han descargado la ley y la utilizan, les recomiendo que descarguen. Hasta el día de hoy yo vi que en la página del Congreso de la Unión ya se actualizó esta norma. Bien, estas son faltas no graves, y son faltas no graves porque así les denomina la ley, así las clasifica la ley. Y también en el artículo 50 dice que podemos estar en el supuesto de una falta no grave cuando se cometan daños y perjuicios de manera culposa o negligente y sin que se actualice alguna de las faltas anteriores a la administración pública. Pues realmente creo que es muy importante que llevemos a cabo la función pública con profesionalismo para no incurrir en esta falta no grave. Es decir, yo no sabía, yo no me enteré. Pongo un ejemplo que me parece muy valioso. Si estamos al pendiente del Diario Oficial de la Federación para ver las normas y del periódico oficial del gobierno del Estado de Guanajuato, en el caso del Estado, podríamos ver que el día viernes se publicaron adecuaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas para tipificar como falta grave la falta administrativa de nepotismo. Y si vemos hoy en la edición vespertina, hace unos instantes, pues se hicieron reformas a la Constitución Federal, por lo que hace a la edad para ser secretario de Estado o diputado, me parece. 25 años, si mal no recuerdo el dato, pero acaba de publicarse hoy. Entonces, si no estamos al pendiente de la modificación de las normas, pues corremos el riesgo de aplicar una norma obsoleta y entonces el procedimiento va a ser tildado de nulo. Luego también hay faltas graves. ¿Cuáles son las graves? ¿Cuáles son aquellas en las que sí se puede también vincular a los particulares? El cohecho, que significa exigir, aceptar u obtener un beneficio no comprendido con la remuneración. Oigan, ¿cómo ven si me dan ustedes 100 pesos y yo les hago un trámite? Pues eso no está en mi remuneración. Yo no tengo por qué pedir dinero bajo ningún supuesto. Otro, el peculado, el uso o apropiación de recursos públicos. Pues yo vi por ahí unos cheques y me los voy a llevar y los voy a cambiar. Eso también está mal, y aunque sea un particular. El desvío de recursos públicos, autorizar, solicitar o realizar actos para la asignación o desvío de recursos sin fundamento jurídico alguno. Utilización indebida de información, muy importante, que es adquirir bienes inmuebles, muebles o valores que puedan incrementar su valor, pero siempre como resultado de conocer información privilegiada. Otro, el abuso de funciones. Hoy voy a ir a hacer un operativo y pues yo no tengo las atribuciones, pero voy a ir a hacer un operativo para que me den permiso de entrar ahí a un antro en León. Pues la verdad es que yo no tengo la atribución, yo no soy el director de fiscalización, no tengo una orden, ¿por qué voy a ir a hacer eso? Actuación bajo conflicto de intereses. Pues resulta que yo tengo a mi hija y yo mismo le voy a dar trabajo en la oficina. Pues por supuesto que ahí también tengo un interés. O ella vende, no sé, productos de limpieza y yo le voy a comprar a mi hija el producto de limpieza. Pues también estaríamos en un error. Contratación indebida. Pues resulta que yo contraté a alguien que está impedido o inhabilitado. No me puse a ver los padrones correspondientes de la inhabilitación de servidores públicos y le di trabajo. A lo mejor no sabía, pero pues esa negligencia me va a poner en una falta grave. La simulación, pues aquí utilice una personalidad jurídica distinta a la que tiene para obtener recursos públicos correspondientes. Yo no soy el rector de la universidad, pero voy a poner que soy el rector para que me puedan vender o para llevar a cabo un acto jurídico correspondiente sin tener esas atribuciones. El enriquecimiento oculto, pues a lo mejor no estoy rindiendo adecuadamente las declaraciones, no puse que compré un coche. Entonces, ¿qué de malo tiene poner que tengo un coche si tengo la posibilidad de transparentar esa compra? Tráfico de influencias, pues es utilizar algunos vínculos precisamente para efectuar o retrasar algún acto. El encubrimiento,
que se trate de ocultar precisamente alguna posible falta, pero yo ya tengo conocimiento de ella. El desacato no da respuesta a requerimientos de las autoridades fiscalizadoras, ejemplo, la Contraloría Municipal, un órgano interno de control, la Auditoría Superior de la Federación, del Estado. El nepotismo, que era solamente una falta grave en la ley general y ahora ya también se encuentra tipificado en la ley estatal a partir del día viernes y que entró en vigor el sábado. La obstrucción de la justicia, cuando las autoridades responsables de la investigación, la substanciación y la resolución de faltas pues no lleven a cabo los trámites correspondientes para atender estos cometidos. Es muy importante destacar que la autoridad investigadora y la substanciadora y resolutora, en términos de lo que prevén los artículos 115 tanto de la ley general como de la estatal, deben ser distintas para que haya independencia entre estas autoridades. Las violaciones a las disposiciones sobre fideicomisos es una disposición que está en la ley general, y la omisión de enterar cuotas al instituto, al ISSSTE, que también es una falta administrativa grave, pero solamente tipificada en la ley general. El soborno, hablábamos nosotros, también es falta grave. La participación ilícita en procedimientos administrativos, como un particular, el tráfico de influencias, utilización de información falsa. Pues yo le voy a poner corrector a una hoja para participar en una licitación, pues es falso, ya alteré a lo mejor también un documento. La colusión es un particular que ejecuta con uno o más particulares en materia de contrataciones públicas, acciones que tengan por objeto obtener un beneficio. Pues yo voy a aliarme con más personas para obtener un beneficio, pero un beneficio que vaya en contra de los procedimientos establecidos en la norma. El uso indebido de recursos públicos, un particular que realice actos mediante los cuales se apropie de recursos públicos, la contratación indebida de exservidores públicos cuando estos están inhabilitados. Aquí está el comercial, les decía, el día 2 de junio, el viernes, se publicó en el periódico oficial Adecuaciones, se adicionó el artículo 63-1 a la ley estatal y ahora ahí está el nepotismo, que es el servidor público que valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad o vínculo de matrimonio. Bien, aquí tenemos también algunas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre la ley general y la estatal? Pues que hay algunas faltas que no están tipificadas en la ley estatal, pero aunque no están tipificadas, se deben de aplicar o se pueden configurar porque la ley general es de observancia obligatoria tanto en la federación como en los estados y en los municipios. Ejemplo, en el 60 bis de esa ley, la falta de simulación, que es aquel servidor público que lleve a cabo un acto jurídico utilizando la personalidad jurídica diferente o distinta a la que tiene con motivo de su cargo. Y las últimas dos que platicábamos, las violaciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana y también a no enterar las cuotas obrero-patronales a las instituciones de seguridad social, llámese ISSSTE o Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego, esta diapositiva es la que más llama la atención a veces, con la que más nos, digo malamente, pero es la que de pronto nos parece quizá más, pues más interesante. ¿Cómo pueden sancionar a alguien? Por faltas no graves, es una amonestación pública o la suspensión sin goce de sueldo de 1 a 30 días. O también la destitución o la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión de 3 meses a 1 año. Ojo, esto sí son faltas no graves. Pero si son faltas graves, son las mismas sanciones, además de la sanción económica, pero veamos las cuantías. La suspensión acá puede ser, en las faltas graves de 30 a 90 días y en las no graves de 1 a 30 días. La inhabilitación en las no graves es de 3 meses a 1 año y en las graves de 1 a 10 años. Y también puede ser de 10 a 20 años si se excede de un monto específico económico que haya causado detrimento a la hacienda pública municipal. Y a los particulares, ¿cómo se les puede sancionar? Con sanciones económicas que van hasta 2 tantos de los beneficios obtenidos o el equivalente de 100 a 150,000 unidades de medida de actualización. O también se puede inhabilitar para participar en procedimientos de adquisiciones de 3 meses a 8 años
y una indemnización a la administración pública. Si son personas morales, aunque también particulares, una sociedad anónima, por ejemplo, los beneficios, las sanciones económicas pueden ser de 1,000 a 1,500,000 UMAS y la inhabilitación temporal de 3 meses a 10 años, la suspensión de actividades de 3 meses a 3 años y también la disolución de la sociedad respectiva y una indemnización a la Hacienda. Veamos cómo, la verdad así lo sostengo, estas sanciones son más delicadas en muchos casos, incluso que las sanciones por delitos, porque pues aquí nos interesaría estar inmersos en una inhabilitación, por ejemplo, no vamos a poder trabajar dentro de esos parámetros. Luego, ¿cuáles son los fines de la responsabilidad? Yo creo que este tema es también bien importante. ¿Realmente qué se busca con esto? Pues garantizar el debido proceso a quien esté sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa, que se restituya al Estado una afectación económica que pudo haber, y yo diría que lo más importante de los procedimientos de responsabilidad es que sirvan como una prevención especial para que conozcamos quién fue sancionado y ya no repliquemos las mismas infracciones. Me parece que de lo que se trata es que sepamos que se aplicó la ley, que fue un reproche y que ese reproche nos sirva a la generalidad de la sociedad, pues para no imitar esa conducta que indefectiblemente culminó con una sanción. Por ahí tengo un criterio plasmado aquí que se los comparto, porque en el año 2016, cuando se publicó la ley general, pues había una duda acerca de cuál ley se aplicaba, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que se tenía que aplicar para la parte del procedimiento en aquellas faltas que se hayan cometido antes del inicio de vigencia de esta ley, para el procedimiento la nueva ley, la ley general, y por lo que hace a la parte sustantiva, la ley que estaba vigente, es decir, en su momento la ley de responsabilidades de los servidores públicos, no, era la ley de responsabilidades del Estado y los municipios, no recuerdo si así se llamaba el nombre, pero ahí también en los artículos 11 y 12, ahí también se tenían establecidas o tipificadas faltas administrativas graves y no graves. En su caso, se configuraron esas faltas, pero se aplicarían las reglas de este procedimiento. Bien. Continúo. ¿Qué es la política de integridad? Les anticipé. Constituye un conjunto de elementos tendientes a propiciar en la comunidad de personas servidoras públicas la adhesión y alineación consistente en ajustar el comportamiento a cánones o parámetros que permitan el buen gobierno, y se integra por los códigos de ética, el código de conducta y el programa de ética e integridad pública, que es emitido por un comité de ética e integridad. Estos órganos colegiados buscan precisamente consolidar un programa de ética e integridad pública. Y volvemos al punto más ahora que acabamos de platicar, precisamente la participación de los particulares. De nada nos sirve que los servidores públicos sean probos si los particulares no contribuimos a eso. De nada nos sirve que los particulares sean honestos si las autoridades no lo somos. Es un compromiso idénticamente pues formal entre ambos sectores de la población, por llamarlo de algún modo. Les anticipaba yo también en relación a una pregunta tan interesante. Bueno, ¿y realmente en dónde está el derecho humano a la no corrupción? Yo creo que no coincido en llamarle así. Me parece que es el derecho humano al buen gobierno. Y pongo un ejemplo. La Constitución Política de la Ciudad de México es la constitución más moderna de las 32 constituciones locales, de las 32 constituciones de los estados. Esta fue promulgada el 5 de febrero del año 2017, justo a ocasión del centenario de la promulgación de la Constitución Federal. Y en esa constitución tan novedosa se establece en el artículo 60.1 la garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública. Y dice, en el punto 1, se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente, que procure el interés público y combata la corrupción. Aquí tenemos este texto tan importante de esa Constitución nueva. Y ojo, también el día viernes 2 de junio hubo reformas a la Constitución local, y ya en nuestra Constitución local se estableció de manera expresa
las reformas, no me acuerdo si es el artículo 39 o 59, ahorita lo busco y se los comento, a un gobierno abierto, ¿sí? Ahí tenemos estos parámetros jurídicamente que reconocen el derecho, les digo yo, al buen gobierno y que consecuentemente si hay un buen gobierno, pues entonces se encuentra controlada la corrupción. Ahora, esta patología de la corrupción desafortunadamente no es privativa de nuestro país, de nuestro municipio, de un estado. Yo creo que es un mal que ha tenido cabida en todo el mundo. ¿Quiere decir que todas las personas somos corruptas? No, pero sí quiere decir que hay personas corruptas en todo el mundo. Y en realidad el trabajo proactivo, el trabajo social, el trabajo ordenado, el trabajo que nos corresponde es cómo vamos pues con nuestro ejemplo, con estas pláticas, con ejercicios de auditorías, de revisiones, de sanciones, cómo vamos mitigando o controlando esto. ¿En qué consiste ese derecho a la buena administración? Según los libros dicen que se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente. Lo mismo, y esto nos lo dice un doctor muy famoso que se llama José Roldán Chopa en su libro, en una obra que se llama El derecho a la buena administración en la Ciudad de México, precisamente interpretando los atributos que se establecen en el artículo 60, como lo acabábamos de comentar. Pues no sé si hay alguna aportación, la verdad es que procuro ser muy puntual para llegar y no restarles su valioso tiempo. A mí se me hubiera antojado que este fuera más un taller en donde nos viéramos cerquita y pudiéramos platicar más, pudiéramos convivir, porque también es una gran valía esto de las comunicaciones pues a distancia, pero llámenme viejo, pero me gusta más el trato próximo con ustedes y generar esos intercambios tan valiosos de información, porque yo creo que justamente estos ejercicios traen aparejado pues la valía, lo voy a decir así, de cómo mejoramos, cómo perfeccionamos lo que sea perfectible, y afortunadamente todo lo humano es perfectible. No somos perfectos, pero sí podemos y debemos generar nuevas estructuras, nuevas políticas que abonen. Yo no quiero hablar de la corrupción no por evadir el concepto, sino porque creo que no se trata de trabajar para acabar con la corrupción. Se trata de trabajar por una política de integridad y por hacer efectivo el derecho al buen gobierno, en donde tanto la sociedad como el gobierno en los distintos ámbitos tenemos ese indeclinable compromiso. Pues no sé si hay algún comentario, alguna participación. Por ahí doy lectura a un comentario que nos dejó nuestro compañero Luis. Agradezco mucho sus comentarios, agradezco mucho al maestro Alejandro Armando Ramírez Amarripa, integrante del Comité de Participación Ciudadana. Y sí, por aquí veo a Rebeca. Por favor, si alguien no le doy uso a la voz, me interrumpe, por favor. No quiero ser grosero con nadie, pero no veo a todos de inicio. Rebeca, por favor, bienvenido a su comentario. Muchas gracias, doctor, y sumamente, digamos, toda esta objetividad de ahora con la actualización. Quisiera, hacer como una reflexión, pero primero una pregunta. En referente, efectivamente, nosotros, por ejemplo, somos un consejo de Contraloría. ¿Qué pasa con todos los órganos consultivos que hasta ahorita, nuestro consejo pues está alineado a lo que va siendo los códigos de ética? Pero ¿qué sucede en otros, digamos, consejos o entornos? Suelo de pronto escuchar y me gustaría como su opinión y cómo podría ser el consejo al interior, donde, por ejemplo, me ha tocado escuchar que dicen, no, es que, digamos, los códigos hacia la prevención del conflicto de interés, por ejemplo, el tema de cómo conducirnos, se menciona que no aplica porque eso es para el servidor público y siempre está ligado a una interpretación de manejo de dinero. Pero usted acaba de dar muy claro todos los ejemplos, digamos, de esas faltas graves o las no graves, y las consecuencias. Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, transitar los ciudadanos que participamos en espacios plurales y de colaboración cuando, digamos, el criterio de abonar a uno sobre la mesa, que podríamos efectivamente conducirnos con un tema de un código de ética o la prevención, pero nos dicen, no aplica porque ustedes son ciudadanos, solo aplica a nosotros y nosotros ya lo llevamos a cabo?
Es habitualmente el discurso o el argumento, cómo poder efectivamente nosotros ir sensibilizando en estos ejercicios, porque, digamos, llega un punto en que dice aquí no aplica, inclusive hasta en la misma ciudadanía puede percibirse como a lo mejor una persecución o que aparece una exageración, pero pienso que también obedece una cultura que tenemos nosotros como mexicanos, pues de flexibilizar siempre todo, ¿no? Pero me gustaría más su opinión, porque usted aquí es el experto. Muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Pues la verdad, de expertos, no me queda eso. Yo creo que todos participamos y todos aprendemos de todos. Y yo también aprendo muchísimo de ustedes. Miren, yo considero que en efecto, pues cada instrumento normativo tiene un objeto y unos destinatarios. Sin embargo, trayendo una visión del profesor Mauricio Merino en un libro, en una obra que a mí me parece muy interesante, se llama Informe País 2020, ojalá que puedan descargarlo, si no lo comparto. A mí me gusta mucho algo que dijo el profesor Mauricio Merino, y dice, la finalidad de la ciudadanía es hacer pedagogía pública junto con el Comité de Participación Ciudadana. Yo creo que no se trata de echar culpas, para nada, pero sí de asumir responsabilidades. Y me parece que la mejor manera de legitimar el gran trabajo, el gran esfuerzo que se hace desde la ciudadanía es plasmar justamente esta visión proactiva y propositiva, en donde muchas veces quizá, pues, las ideas son muy valiosas, todas. Yo escucho en foros ideas fabulosas, pero a veces no son posibles inmediatamente atenderse por diversas limitaciones. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros vayamos generando aportaciones proactivas como las que estoy seguro ustedes realizan, pues eso abona. Yo creo que no se trata de limitar en modo alguno jamás ninguna opinión. Se deben recibir, compilar, valorar e implementar desde mi punto de vista. Y esa pedagogía pública, justo estos ejercicios, y en la medida en que los vayamos extendiendo, pues nos abonan mucho conocimiento, porque a lo mejor, con todo respeto lo digo, alguien diría, yo pienso que si mando una queja al órgano, van a meter a la cárcel a fulano. Cuando no encontramos eso, encontramos insatisfacción, frustración, un mal mensaje, pero es que en realidad el tema es que no conocíamos realmente cuál era la atribución de un órgano, de la Contraloría, etcétera. Entonces, yo creo que en la medida que sigamos haciendo trabajo juntos, pues esto nos va a seguir beneficiando como sociedad presente y futura, que es de lo que se trata. Entonces, pues yo soy un aliado siempre de estos ejercicios de gobierno abierto, de capacitación desde este enfoque, porque me parece que abona mucho cómo aprendemos algo más. Y al menos hablo solamente por mi persona. Creo, les dije al inicio esto, a lo mejor esto ya hay quienes lo sabían, hay quienes lo han escuchado, a lo mejor hay quienes no, a lo mejor, es más, a lo mejor dicen, ya aprendí a no dar las pláticas tan aburridas como Jafet. Bueno, ya se aprendió algo, ¿no? Pero en realidad creo que de lo que se trata es cómo generamos este intercambio de opiniones y cómo vamos a su vez, por ejemplo, se me ocurre a mí, pues si sabemos que hay un código de ética, a lo mejor abonar en un proyecto ciudadano de la difusión de ese código de ética. Si nosotros sabemos que la Contraloría tiene estas oficinas, pues abonar un proyecto de difusión, de comunicación, y eso verdaderamente abona al servicio público y por supuesto que da muestra del gran trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y finalmente quisiera compartir una reflexión con todo lo que nos comparte, que ahora, digamos, con más razón siento, digamos, este compromiso y sobre todo la confianza de que habitualmente nuestros argumentos dentro del Consejo pues han sido preventivos, de coadyuvar, pensando en un tema que no nos alcanza el futuro, ¿no? O sea, cuando me refiero al futuro que es como ahorita lo vemos, ¿no? Con esta regulación que probablemente ya transitaban en cómo eran las buenas prácticas, pero ya están regulado, pero solamente con conocer las sanciones, me doy cuenta que no solo es un coadyuvar en un tema preventivo, o sea, es más allá, o sea, no solamente del plano ético, del plano moral, del plano de imagen, y todo eso, sino que hay ya ahora unas consecuencias que con más razón como ciudadanos coadyuvar para un crecimiento conjunto, digamos, con lo que va haciendo con los gobiernos, pues lleva una protección, o sea, como de pronto fuéramos, digamos, esa vacuna
que va avanzando, ¿no? Hacia todo lo que va haciendo el sistema, pues sobre todo, no solo preventivo porque espere que haya una consecuencia, sino realmente transitar a las acciones, ¿no? Como ya lo han comentado. Así que muchas Claro que gracias sí, por lo compartido. claro que sí, le agradezco mucho que ya nos puso ahí para todos el vínculo del documento al que hicimos mención. Muchísimas gracias por su aportación. Gerardo, por favor, le escuchamos con gusto. Bueno, son dos reflexiones. Una, obviamente se conoce mucho los derechos, la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuál es la vinculación? Porque, bueno, en toda tu presentación, la cual definitivamente es sorprendente la información que nos has dado, pero ¿cuál es la vinculación? Porque muchas veces se anteponen los derechos humanos ante la protección de un delito, de alguien que ha incurrido en alguna falta. Entonces, ¿cuál es esa? O sea, ¿qué tiene y cómo se vincula la protección de los derechos humanos ante un delito? Y muchas gracias, Gerardo. Muy interesante la pregunta. Miren, antes que otra cosa, todos somos personas. Y el núcleo medular de los derechos humanos es la protección de la dignidad de las personas. Si alguien comete un delito gravísimo, pensemos, yo salí ahorita y saqué una pistola y maté a 50 personas, con independencia de eso, no me pueden agarrar y dar unos palazos ahí, aventar unos perros y matarme, porque eso está prohibido por la propia Constitución. En el ámbito penal, hablo de este ejemplo extremo. En el ámbito administrativo, también tenemos que procurar los derechos humanos de todas las personas. Quien denuncia, pues tiene su derecho humano a denunciar, por supuesto, tiene la obligación de denunciar, y el denunciado, pues tiene el derecho humano a defenderse. Si a mí me dicen, oiga, usted mató a 20 personas, lo más seguro es que yo voy a decir, y ahí está una parte moral, creo que más de otra cosa, pues yo voy a decir, yo no maté o fue legítima defensa, realmente me querían asaltar, qué sé yo, tengo la posibilidad de defenderme. Y precisamente ahí está una diligencia que implica el respeto a los derechos humanos. No podemos sancionar a alguien si no es mediante un procedimiento en donde se le escuche, se ofrezcan las pruebas, se brinde la oportunidad de ofrecer las pruebas y en su momento, pues cada quien va a probar la pretensión de quien quiere, quien presentó la denuncia, por ejemplo, y el sujeto investigado, pues a lo mejor va a decir, realmente yo no debería de tener o de ser sujeto de una sanción porque ustedes dicen que no participé adecuadamente en un procedimiento de contratación, pero pues aquí están las pruebas como si lo hice. Entonces, no se impone automáticamente una sanción. Ahí está una de las vinculaciones del derecho administrativo con la materia de los derechos humanos. Yo no puedo llegar y decir, ábranme la puerta de su casa y ahorita voy a entrar y voy a revisar ahí en su casa. Ah, caray, ¿usted quién es? Es que soy autoridad. Enséñeme la orden que esté fundada y motivada, si no, no podemos permitir el ingreso al domicilio. Dice el artículo 16 constitucional que ninguna persona puede ser molestada en su persona, domicilio, familia, papeles, sino mediante un mandamiento por escrito, debidamente fundado, o sea, fundamentado con preceptos de derecho, motivado y emitido por una autoridad competente. Por esa razón es la vinculación. Ok, muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Por favor, Mario, le escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. Oiga, pues primero que nada, agradecerle infinitamente la atención y el nivel de calidad que tuvo su plática, su conferencia. La verdad fue muy enriquecedora. Nosotros desde la sociedad civil, que somos ciudadanos que estamos participando de manera desinteresada pues con el municipio, pues hablo por mí, me encantó pues la plática que nos acaba de impartir. Y bueno, aquí surge una pregunta importante pues que tiene que ver con ¿en qué nivel considera usted que estamos en cuanto a lo que viene a ser la participación ciudadana en los órganos de gobierno, los diferentes niveles, llámese municipal, estatal y federal? Y la pregunta pues obligada también ahí, ¿qué es lo que nos falta verdaderamente para poder lograr un mayor involucramiento pues de la sociedad en este tema, ¿no? Vemos hoy, y la verdad yo lo he expresado abiertamente, que a veces el órgano de gobierno piensa que la sociedad organizada son solamente los empresarios
y muchas organizaciones están pues comandadas por empresarios y dejamos atrás pues a ciudadanos pues que viven todos los días y sufren todos los días pues las problemáticas que naturalmente ofrecen las diferentes dependencias, ¿no? Hay una lámina que a mí, la verdad, también me llamó mucho la atención, que tiene que ver con cómo los órganos internos de control se convierten en los juzgadores de lo que viene a ser la actuación en las diferentes dependencias. Y uno piensa, híjole, qué importante sería que estos órganos internos de control o las contralorías sociales o usted, por ejemplo, como titular de lo que viene a ser el órgano estatal, dieran ese tipo de pláticas, porque obviamente eso nos da a nosotros muchísima confianza, porque están expresando un compromiso de manera simultánea al momento que están enseñando, están expresando un compromiso obviamente de cómo vamos a respetar los principios, valores, la ética y todo lo demás, que tiene que ver pues con el actuar de lo que viene a ser la función pública, ¿no? Ojalá que todos los demás también comulgaran igual que como usted pues en este ejercicio y tuviéramos este tipo de réplicas para efecto de sentir ese compromiso, porque en muchas de las ocasiones tenemos órganos internos que son comandados a lo mejor por alguna persona que tiene algún compromiso, que fue colocada pues ahí de manera pues porque no había otro lugar donde ponerlo, ¿no? Pero bueno, hago esta reflexión y le dejo pues la pregunta de cómo estamos ahorita en el nivel pues en lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Muchas gracias. ¿Qué es lo que nos falta? Sí. Sí, muchas gracias. Miren, yo creo que a nivel nacional, estatal y municipal, pues hay un avance muy significativo por lo que hace a la participación ciudadana. Y realmente, aquí el maestro Alejandro no me dejará mentir, pero el estado de Guanajuato es un referente a nivel nacional de cómo se ha consolidado tanto el sistema estatal anticorrupción, cómo funciona su comité coordinador, el sistema estatal de fiscalización y cómo hay una armonía entre los poderes públicos, porque me parece que, y la verdad se me hace muy, muy valioso esto, que todavía en el estado, políticamente hablando, pues hay diálogo y no hemos llegado a un extremo violento y esperemos que esto nunca nos suceda. Me refiero en casos comparados que nosotros pudiéramos ver. Ahora, ¿cómo poder hacerle para tener más participación? Pues como platicaba yo en mi opinión con nuestra compañera Rebeca, yo creo que haciendo pedagogía pública, les decía que este informe país, también justo el maestro Alejandro me hizo el favor o nos acompañamos en una mesa que pudimos, nos permitió el doctor Mauricio Merino abordar algunos comentarios este instrumento tan importante y precisamente algo que destacábamos es que es un instrumento muy objetivo del sistema nacional, no de los estatales, del sistema nacional anticorrupción, en donde a grandes rasgos hay un aliciente, creo yo, muy puntual a qué acciones podemos seguir implementando. Por ejemplo, en el caso de las contralorías sociales, yo creo que la participación ciudadana de la vigilancia y el control es el eje toral. Estos testigos sociales a través de sus ojos y su voz que nos permiten detectar si algo puede mejorarse. Y la verdad es que aquello que no se evalúa no se puede cambiar. Yo creo que todos estamos sujetos permanentemente a una evaluación y qué bueno que lo seamos. Claro que es incómodo cuando alguien nos dice que estamos mal. Cuando uno va y presenta un examen y nos sacamos un 7, pues todos queremos un 10. Pero si asumimos con empatía y con objetividad la calificación, cuando pasa el tiempo, uno puede decir, pues antes me fue muy bien porque yo merecía un 5. Entonces, ese tránsito, hay un libro por ahí que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? O ¿Quién se ha llevado mi queso? Y la verdad se me hace interesante porque se trata de cómo vamos rompiendo paradigmas y precisamente uno de los principales problemas es la resistencia al cambio en general. Siempre pensaremos que lo que hacemos es lo mejor. ¿Por qué? Porque yo lo hago. Y cuando uno dialoga, les digo que a mí me gustan mucho estos ejercicios porque lo que más hago con más entusiasmo y con más pasión es, tengo la oportunidad de ser docente y esa parte me gusta mucho porque estoy convencido que podemos ayudar a transformar algo, a dejar algo. Y claro que no soy perfecto, no, yo creo que no habemos perfectos, pero sí tenemos una gran responsabilidad y desde que he asumido estos cargos, siempre creo yo, pero desde que tengo esta alta responsabilidad, digo,
¿cómo le hago para no hacer ciertas cosas buenas que parezcan malas? O sea, nunca quiero que se cuestione algo que pudimos prevenir, y muchas cosas se hacen por confiarnos. Voy a hacer esto, al cabo no va a pasar. No, es que no hay que pensar así. Pensemos que al final de cuentas, así como cuando uno le da dinero a su hijo, quienes tienen hijos, pues a uno le exigen cuenta a sus papás, oye, ¿en qué te gastaste esos 5 pesos que te di que eran para unos zapatos? Y yo creo, a mí me han llegado a regañar, ¿por qué te compraste eso y no aquello? Porque era para lo que te dimos el dinero. Pues es lo mismo, hombre. Teniendo esa provisión, pues pudiéramos nosotros generar incentivos, y yo creo que ustedes lo hacen. Yo estoy seguro que el municipio de León es un ejemplo en muchos casos, en muchas actividades, y la verdad es que pues aquí está tan solo una muestra de su interés. Sería más cómodo estar uno en el parque o haciendo otra actividad, y realmente es un tiempo, y yo también con muchísimo gusto me he dado la oportunidad de conocerles a través de las pantallas, y ojalá que no sea la primera vez que platicamos y que podamos seguir intercambiando puntos de vista, en donde los consensos ayudan, los disensos ayudan más, pero lo que nunca debemos perder de vista, pues es el respeto. Entonces, no sé, hasta aquí, si hay algún otro comentario, bienvenido, otra participación, si no, les anticipo mi gratitud. No, pues al contrario, doctor Jafet, pues estamos muy agradecidos por tu charla, como siempre caracterizada por tu profesionalismo y tu entrega y pasión en estos temas. Quienes ya tenemos tiempo de conocerte, pues agradecemos a nombre de la Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato, el Comité de Participación Ciudadana, la Contraloría de León y el Comité de Contraloría Social también del municipio de León, pues no nos resta más que agradecerte, agradecer tu generosidad al platicarnos, al brindarnos de tu experiencia, y tenlo por seguro que no será la última vez, es la primera, esperemos, de muchas en las que estemos compartiendo estos espacios, y no sé si la licenciada Alma nos quiera dar algunas palabras de despedida por el día de hoy. La presidenta del comité, la licenciada Alma. Gracias. Jafet, fue una plática, porque lo vi así, más que taller, realmente con mucha información que a todos nosotros nos ayuda dentro del Consejo Ciudadano. Agradezco muchísimo el tiempo que nos diste en este taller. Realmente fue muy beneficioso. Alejandro, muchísimas gracias por siempre estar aquí con nosotros el día de hoy, y a todos mis compañeros, y que se dieron la oportunidad de estar aquí presentes, y que continuamos con este taller que nos va a dejar una experiencia, la verdad, bastante amplia en el conocimiento de cada uno de nosotros, y que lo podemos llevar a cabo también en las funciones que tienen cada uno en el consejo. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por ese tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, buena tarde, y pues los esperamos el próximo lunes. Gracias, bonita tarde, hasta luego. Hasta luego, gracias. 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 Buenas noches. El jueves, bye. Sí, nos vemos el jueves.